Aguas muertas. Frank Belknap Long. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. Aguas muertas. Weird Tales, diciembre de 1924. Estábamos sentados en la timonera del Havercock, un pequeño y extravagante remolcador que transporta diariamente a los pasajeros de los vapores neoyorquinos que se dirigen al sur a lo largo de la costa de Honduras, desde Trujillo hasta la laguna Caratasca. Formábamos un grupo parlanchín, singular. Andrajosos agentes de negocios se codeaban con naturalistas jóvenes y entusiastas, botánicos de Olanchito y entomólogos de más allá de Jamalteca, y agrimensores cansados, desilusionados que venían de la meseta. El aire estaba espeso con el humo malsano de pipas fantásticas que formaba curiosos nimbos sobre las cabezas de los más ancianos. Nadie tenía una reputación que perder, y la conversación era amable e informal. Uno de los veteranos estaba parado en medio de la cabina y golpeaba con los puños una mesita de madera. Su rostro era del color del maíz maduro, y de vez en cuando movía la cabeza hacia su compañero. Este no devolvía sus saludos. El rostro del compañero estaba cubierto, y descansaba en el piso dentro de una caja oblonga de 1,80 m de largo. Ninguna palabra de queja salía de la caja, y sin embargo, cada vez que el veterano dejaba caer la mirada sobre la tapa atornillada, lágrimas de pena le bajaban con rapidez por las mejillas y le humedecían la barba rojiza. Pero reconocía para sí que las lágrimas eran abiertamente sentimentales y de no muy buen gusto. Todas las demás personas de la cabina no prestaban atención a la existencia del hombre de la caja, tal vez adrede. La popularidad de un hombre depende en gran medida de su actitud. La actitud del hombre de la caja no era agradable, dado que había muerto hacía 4 días. Las palabras del veterano eran ahogadas cada tanto ferozmente por toses ominosas. Queridos amigos míos, espero que sepan perdonar mi turbación. Opino que no tengo nada de orador, y me es imposible hacerles comprender. Puedo explicar, pero nunca comprenderán. Había millones de ellas, y venían por él. A mí solo me atacaron cuando lo defendí. Pero fue duro verlo caer y ponerse negro. Se le arrugó la piel de la cara antes de que pudiese hablar. No me dijo una última palabra, es muy duro, cuando uno es un fiel amigo. Y sin embargo su perversidad fue absurda. Él se lo buscó, yo se lo advertí. El hombre tiene mal carácter, dije. Tienes que ser cuidadoso. Tienes que hacerle el gusto. No es beneficioso provocar a un hombre sin moral, sin modales, sin gusto. Habría bastado una pequeñez, un pequeño término medio, pero a Virne le faltaba el sentido del humor. Lo pagó de modo horrible. Murió de pie, con esas cosas repugnantes punzándolo, y no llegó a soltar ni un chillido, solo un sollozo gorgoteante. El veterano dirigió una mirada increpante a la caja de 1,80 m y al techo. No los culpo si piensan que soy un tipo raro, pero ¿qué me dicen de esto? ¿Y esto?, agregó, enrollándose la manga hacia arriba y dejando al descubierto un flaco brazo moreno. Nos adelantamos y lo rodeamos. Nos sentíamos anhelantes y entretenidos, y un indio soñoliento que estaba en un rincón se pasó los dedos por la frágil barba negra, y rió entre dientes. El brazo del veterano estaba cubierto de pequeñas cicatrices amarillas. Era evidente que la piel había sido punzada repetidas veces con un instrumento semejante a un alfiler. Cada cicatriz estaba rodeada por un halo en miniatura de tejido inflamado. ¿Alguno de vosotros puede explicarlas?, preguntó.
Tamborileó con los dedos sobre la piel tensa. Era un hombrecito cansado, nervioso, con ojos azules desteñidos y cejas que se unían sobre el puente de la nariz. Tenía la graciosa costumbre de volver las comisuras de los labios hacia abajo cada vez que hablaba. Uno de los jóvenes lo llevó a un lado con gesto solemne y le susurró algo al oído. El hombre del brazo acribillado rió. «Correcto», dijo. El joven cerró los ojos y se estremeció. Usted no tendría que estar vivo». Le costaba hacer que la verdad llegara a sus labios y se expresara. «No es razonable, usted lo sabe. Una picadura casi siempre es fatal, y usted tiene docenas». Precisamente. Nuestro hombre de las cicatrices volvió los labios hacia arriba y nos miró con ojos penetrantes. Algunas caras bajaron o palidecieron ante él, pero la mayor parte de los jóvenes le devolvieron una mirada inquisitiva. «Vosotros sabéis que la culebra de sangre es más certera que la taboda, más mortífera que la cascabel, más maligna que la coral. Bueno, he sido mordido 10 veces por víboras de cascabel y 3 veces por nuestra inocente amiguita, la boba. Me tomé el trabajo de verificar estos hechos examinando las heridas, porque cada serpiente produce una distinta. Entonces, ¿cómo puede ser que esté vivo? Queridos amigos míos, tienen que creerme cuando les digo que no lo sé. Tal vez los venenos se neutralizaron entre sí. Tal vez el veneno de la culebra de sangre es un antídoto contra el de la cascabel, o viceversa. Lo que importa es que estoy aquí y hablo con vosotros. Lo que importa es que siento el vigor de la juventud en mi interior, pero mi corazón ha muerto». Su último comentario parecía melodramático e innecesario, y de pronto advertimos que el veterano no era un artista. Le faltaba sentido de los valores dramáticos. Nos apartamos con gesto cansado, y chupamos con vigor nuestras largas pipas. Es difícil perdonar esos pequeños defectos de técnica. El veterano parecía tener conciencia de nuestro reproche. Pero siguió adelante, y su voz era grave y apagada, y costaba seguir las idas y venidas de su desconcertante narración. Recuerdo con claridad que al principio nos aburrió, y habló largo tiempo de cosas que no nos interesaban en absoluto, pero de pronto su voz se hizo áspera, como el ronco chapuceo de un aficionado con un contrabajo, y nos acercamos para rodearlo. Quiero que tengan sin cesar esto presente, estábamos solos en el centro de aquel lago, sin un solo ser humano en 20 kilómetros a la redonda, con excepción de un enorme salvaje negro. Era un asunto riesgoso, desde luego, pero Virne tenía una decisión infernal en cuanto al análisis químico del agua que estaba directamente encima de la fuente de nuestro manantial. Tenía un entusiasmo asombroso. A mí no me gustaba exhibir mis emociones en presencia del negro, y ansiaba calmar el centelleo de la mirada de Virne. El entusiasmo irrita a un salvaje, y podía ver que el negro estaba decididamente molesto. Virne estaba de pie en la popa y deliraba. Me esforcé por hacerlo sentar. Su voz se elevó de un tono de excitación reprimida a un grito. «Es la mejor agua de Honduras. Aquí hay una fortuna. Significa». Lo corté en seco con una mirada fría, increpante que tiene que haberlo herido. Retrocedió ante ella, y se sentó. Yo era lo bastante juicioso como para evitar los entusiasmos innecesarios. Bueno, allí estábamos, dos ancianos que habían recorrido todo el camino desde Nueva York por el privilegio de sentarse al sol en el centro de un fétido lago negro, y de examinar un agua que habría escandalizado a un comedor de carroña profesional. Pero Virne tenía una agudeza singular y detestable para lo comercial, y sabía muy bien que el valor del agua no reside en su sabor.
Me había señalado con cuidado que cuando el agua se toma del centro de un lago, directamente encima de un manantial, puede embotellarse y venderse bajo atractivas etiquetas sin el menor riesgo. Yo admiraba la sagacidad de Virne, pero no me gustaba el modo en que el caníbal que tenía ante mí miraba el cielo. No pretendo insinuar que fuera realmente un caníbal o algo monstruoso o anormal, pero desconfiaba de sus condenadas costumbres. Estaba sentado y encorvado en la proa, dándome la espalda, con las manos sobre las rodillas y los ojos vueltos hacia la costa. Iba desnudo hasta la cintura y la piel oscura, oleosa, brillaba con el sudor. Había algo que producía una tremenda impresión en la rigidez de su cuerpo de animal, y no me gustaban los letales manojos de pelo negro y rizado que le crecían en el pecho y los brazos. Llevaba la parte superior del cuerpo cubierta de horribles tatuajes. Me gustaría hacerles percibir el horror mortífero de aquel hombre. Yo no podía mirarlo sin un estremecimiento inevitable y sentía que nunca podría conocerlo realmente, que nunca atravesaría su costra de reticencia, nunca sondearía las lóbregas profundidades de su alma abominable. Sabía que él tenía un alma, pero cada instinto decente que había en mí se sublevaba ante la idea de entrar en contacto con ella. Y sin embargo me daba cuenta con júbilo de que el alma del monstruo estaba enterrada muy profundamente y de que apenas si se mostraría ante una provocación leve. Y no habíamos hecho nada para convocarla, habíamos actuado de un modo razonablemente decente. Pero Virne no tenía tacto. No estaba adiestrado en la adulación y las costumbres corteses de la sociedad racional. Por algún motivo se le metió en la cabeza que el agua tenía que ser probada allí, en ese momento. Como es natural, sentía aversión a probarla él mismo y sabía que yo no podía tragar ningún tipo de agua de manantial. Pero tenía la curiosa idea de que el agua contenía un veneno séptico y estaba decidido a librarse de sus dudas allí mismo. Recogió un poco del detestable líquido en una taza y se lo llevó a la nariz. Después me lo hizo oler a mí. Me horroricé como correspondía. El agua era amarillenta y en ella pululaban animálculos, pero el horror no residía en su aspecto. Una ardiente vergüenza enrojecía el rostro de Virne. Yo sentí una sensación violenta y agónica de culpabilidad espiritual. No podemos embotellar esto. No sería justo, no sería. Por supuesto que podemos embotellarla. A la gente le gusta este tipo de cosas. El aroma será una espléndida ventaja publicitaria. ¿Quién oyó hablar alguna vez de agua curativa de manantial con un fuerte aroma? Es un nuevo triunfo a nuestro favor. ¿Acaso no suponías que un aroma era absolutamente necesario? Pero. Nada de peros. Esta agua será nuestra fortuna. Solo es necesario descubrir su sabor. Rió y señaló al negro de la proa. Sacudí la cabeza. ¿Pero qué puede hacerse cuando un hombre está decidido? Y, después de todo, ¿por qué defender a un salvaje? Simplemente me quedé sentado y observé mientras Virne le tendía la taza a nuestro compañero negro. El negro se irguió con rigidez y muy derecho, y una expresión turbada, herida invadió sus ojos negros. Los clavó en Virne y en la taza, y después los apartó hacia el cielo. Se le empezaron a contraer los músculos de la cara, horriblemente. Eso no me gustó y le hice gestos a Virne para que retirara la taza. Pero Virne estaba decidido a que el negro bebiese. La terquedad de un hombre del norte en latitudes ecuatoriales es con frecuencia chocante. Siempre he evitado esa actitud, pero Virne no dejaba jamás de hacer lo convencional bajo ciertas circunstancias. Prácticamente partió en dos al salvaje con los ojos, y lo hizo sin una pizca de condescendencia. No voy a quedarme sentado con esto en la mano.
Quiero que pruebes el agua y me digas con precisión qué te parece. Dime si te gusta el sabor que tiene, y después de probarla, si te sientes un poco indispuesto y un poco mareado, solo es necesario que describas tus sensaciones. No quiero obligarte, pero no puedes quedarte sentado y negarte a participar en este experimento. El negro apartó los ojos del cielo y miró con desdén la cara de Virne. No. No quiero esa agua. No vine para beber agua. Tal vez ustedes nunca han visto el choque de dos voluntades racialmente distintas, cada una tan firme y primitiva y carente de humor como la otra. Un duelo silencioso se entabló entre Virne y aquel demonio negro, y la cara de este último se iba haciendo cada vez más siniestra y hostil, y yo miraba cómo se le contraían los músculos y se le estrechaban los ojos, y empecé a sentir lástima por Virne. Pero ni siquiera yo había sondeado el poder de voluntad de Virne. Dominó a aquel salvaje por pura superioridad psíquica. El negro no se acobardó, pero podía verse que sabía que estaba luchando contra el destino. Sabía que debía beber el agua, el hecho había quedado decidido cuando Virne tendió la taza por primera vez, y su rebelión no era más que rencor ante la crueldad de Virne al obligarlo a beber el agua. Nunca olvidaré el modo en que tomó la taza y la vació. Era enfermante ver cómo le castañeteaban los dientes y le sobresalían los ojos mientras el agua se deslizaba entre sus labios turgentes. Grandes espasmos parecían subirle y bajarle por la espalda, y me pareció que podía discernir un juego aterciopelado de músculos en rebeldía a través de todo su torso transpirado. Después devolvió la taza sin decir palabra y empezó a mirar otra vez el cielo. Burn esperó 1 o 2 segundos y después empezó a interrogar al negro de un modo que a mí no me pareció muy discreto. Pero Virne imaginaba que su supremacía espiritual había quedado bien sentada. Podría haberle dicho, pero me lamento inútilmente. Puedo ver a Virne, hundido en sus preguntas, con los ojos centelleando y las mejillas ardientes. Te hice beber el agua porque necesitaba saber. Es muy importante que sepa. ¿Has probado alguna vez un huevo podrido? ¿Tenía ese sabor? ¿Tenía un sabor salado y te quemaba cuando la tragaste? El negro estaba sentado inmóvil y se negaba a contestar. No hay manera de comprender la psicología de un hombre negro en medio de un lago negro. Sentí que la perversidad de la naturaleza había entrado en el infeliz e insté a Virne a que se calmara. Pero este siguió adelante, y entonces, por fin, ocurrió. El negro se puso de pie en el bote y chilló otra vez. No pueden imaginar ustedes la bestialidad ultraterrena de los gritos que brotaban de su odiosa garganta. No tenían nada que ver con gritos humanos y los podría haber lanzado un gorila sometido a tortura. Solo pude quedarme sentado y escuchar, y me sentí tan flojo como una araña sobre zancos. En ese momento solo experimenté un miedo inexpresable, mezclado con desprecio por Virne y la forma en que había tentado deliberadamente no al destino exactamente, sino a los fenómenos inexcusables de la histeria caníbal. Ansiaba pararme y chillar más alto que el salvaje, para que la vergüenza y la humillación lo llevaran al silencio. Al principio pensé, mientras los gritos resonaban a través del lago, que el negro daría vuelta la canoa. Estaba de pie en la proa y oscilaba de un lado a otro, y con cada bandazo la canoa dejaba entrar un poco de agua. Un grito seguía al otro en enloquecedora sucesión, y cada grito resultaba más siniestro y virulento y anormal que el anterior, y observé que el cuerpo del demonio estaba tenso como un cable cargado de electricidad. Después Virne empezó a tirar de él por los hombros en un esfuerzo frenético por hacer que se sentara. Verlos forcejear y oscilar en la proa era un espectáculo horrible y hasta empecé a sentir lástima por el negro.
Virne se había colgado de él, y de pronto advertí que aporreaba a su adversario con ferocidad en la espalda y bajo los brazos. «Siéntate o nos hundirás». Por Dios. Crear semejante escándalo, por una tontería. La canoa se iba llenando con rapidez y yo esperaba que naufragara en cualquier momento. No me agradaba la idea de nadar a través de una hedionda cloaca y no pude contener una mirada furiosa hacia Virne. Pobre amigo. Si hubiese sabido, habría sido más tolerante con él. Virne merecía ser censurado, pero lo pagó horriblemente. El demonio negro se sentó de pronto y miró hacia el cielo. Parecía haberlo abandonado toda rebelión. Había una expresión amable, casi entusiasta en su rostro repugnante. Dirigió una mirada maliciosa y palmeó a Virne en el hombro. Su familiaridad me chocó y pude ver que molestaba a Virne. La voz del negro era particularmente serena. No quise portarme mal. Supongo que es el clima. El agua me gustó. No veo por qué no embotellarla y venderla. Es buena agua. Muchas veces me pregunté por qué nadie pensó en embotellarla antes. Supongo que la gente que viene por aquí es estúpida. Virne me miró bastante avergonzado. El salvaje tenía inteligencia y buen gusto. Su inglés era razonablemente correcto y sus modales eran los de un caballero. Había actuado de modo realmente ridículo y nos había dado buenos motivos para desconfiar de él, pero la táctica de Virne había sido grosera y merecía el rechazo. Tuvo la sensatez de reconocer su error. Gruñó un poco, pero de modo conciliatorio, y le pidió al negro que remara hacia la costa con una cordialidad que encontré admirable. Sacó la mano fuera del bote y dejó que se arrastrara dentro del agua. Encendí un cigarrillo y observé la onda y el remolino verdosos que se formaban bajo nosotros. Pasó cierto tiempo antes de que divisara la primera de aquellas diminutas obscenidades. Traté de advertir a Virne, pero él retiró la mano bruscamente con un chillido y supe que comprendería. «Algo me mordió», dijo. Creí ver que el negro fruncía el entrecejo y se inclinaba aún más sobre los remos. «Fíjate en el agua», contesté. Virne bajó los ojos, de mala gana, creo. Después palideció. «Serpientes, serpientes acuáticas». «Por Dios». «Serpientes acuáticas». Lo repitió una y otra vez. «Serpientes acuáticas». «Mouse». «Serpientes acuáticas». Son bastante inofensivas. Pero nunca vi algo igual. Y estaba realmente impresionado. Imaginen ustedes que 1.000.000 de asquerosas y pequeñas serpientes fluviales se alzan desde las húmedas profundidades y sin el menor motivo. Nadaban alrededor del bote y sacaban las feas cabecitas al aire, y silbaban y proyectaban sus lenguas espantosas. Me incliné por sobre el borde y me asomé al agua verdosa. El río pululaba con miríadas de cuerpos rosados y oscilantes, que se retorcían en contorsiones volátiles y hacían espumear y burbujear el agua. Después vi que varias se habían enroscado sobre el costado de la canoa y se dejaban caer al interior. Sentí por instinto que el demonio negro tenía que ver con el asunto. Tales indignidades eran impensables. Me puse de pie en el bote y me dio un ataque de furia. El negro alzó los ojos soñolientos y exhibió una ancha sonrisa. Pero vi que enfilaba directamente hacia la costa. Las serpientes reptaban por todo el bote y atacaban las piernas de Virne, y sus silbidos me descomponían. Pero conocía la especie, era inofensiva y presuntuosa. Y sin embargo sabía que los malsanos seres aterraban a Virne. Chillaba por el dolor de sus mordidas pequeñas y agresivas y juraba sin moderación.
Cuando le aseguré que eran inocuas me miró increpante y siguió aplastándolas con los tacos de las botas. Les hacía pulpa las espantosas cabezas y la sangre brotaba de sus boquitas y empezaba a inundar el fondo del bote. Pero se seguían dejando caer por sobre los costados y Virne tenía las manos llenas. Y el negro remaba con decisión hacia la costa, y yo no decía nada. Pero él sonreía, lo que me hizo tener deseos de estrangularlo. Pero no quería ofenderlo, porque sus métodos de desquite tendían a ser desagradables. Por fin llegamos a la costa. Virne salió de un salto lanzando un grito y vadeó unos metros de barro negro, pegajoso. Después se dio vuelta en la costa y miró hacia el agua. Toda la superficie estaba cubierta por cuerpos rosados que nadaban y se entrecruzaban y se entrelazaban sobre las ondas, y cuando la rojiza luz del sol caía sobre ellos parecían untuosos gusanos de osario bullendo e hirviendo en una tinaja colosal. Salí de algún modo y me uní a Virne. Nos enfurecimos cuando vimos que el negro se alejaba remando y se dirigía hacia la costa opuesta. Virne estaba trastornado y casi delirante y me aseguró que las serpientes eran venenosas. No seas tonto, dije. Ninguna de las serpientes acuáticas de la zona es venenosa. Si te quedara algún juicio. ¿Pero por qué me atacaron? Reptaron para subir y me mordieron. ¿Por qué tenían que hacerlo? Eran hijas de Satán. Ese negro las embrujó. Él las llamó y ellas vinieron. Sabía que Virne estaba desarrollando una monomanía y traté de desviar su atención. No tienes nada que temer. Si tuviéramos que enfrentarnos con víboras de cascabel o culebras de sangre, vaya y pase, pero serpientes acuáticas, va. Entonces vi que el negro se paraba en la canoa y agitaba los brazos y chillaba exultante. Me di vuelta y alcé los ojos hacia la cresta de la colina que estaba detrás de nosotros. Era una colina salvaje y se alzaba hirsuta y lúgubre y sobre su cresta se derramaba un ejército de seres reptantes, y me es imposible describirlos en detalle. No quería que Virne se diese vuelta. Traté de hacer que se concentrara en el lago y en el demonio negro que estaba de pie en la canoa y gritaba. Le señalé que el negro se había puesto en ridículo, lo palmeé con fuerza en la espalda y nos felicitamos de nuestra superioridad. Pero poco después tuvimos que enfrentar lo que bajaba reptando hacia nosotros desde la sombría cresta gris de la colina. Me volví y miré el profundo cielo azul y las grandes nubes que rodaban sobre la cima, y después mis ojos bajaron un poco más, y los vi otra vez, y supe que se arrastraban lentamente hacia nosotros y que no había modo de evitarlos. Y tomé con suavidad a Virne del brazo, lo volví y señalé en silencio. Tenía lágrimas en los ojos y una curiosa pesadez en piernas y brazos. Pero Virne lo aceptó como un caballero. Ni siquiera expresó sorpresa, aunque pude percibir con claridad que su alma estaba herida de muerte y enferma a más no poder. Y vi que la vergüenza y un miedo monstruoso me miraban desde los ojos inyectados en sangre de Virne. Y tuve piedad de Virne, pero supe lo que teníamos que hacer. El día terminaba, en medio de hermosas neblinas en tierra, que colgaban sobre la colina, y velos azules alegraban el agua y ocultaban la canoa y el negro gesticulante. Ansiaba sentarme tranquilamente junto al agua y soñar, pero sabía que teníamos algo que hacer. Cerca del borde del agua descubrimos un pequeño grupo de brillantes arbustos amarillos y fuerte vegetación, y fabricamos sólidos garrotes y látigos fuertes y cortantes. Y el ejército de reptiles siguió su avance y me llenó de una sensación de infinita tristeza y pena y piedad por Virne. Estábamos parados muy quietos y esperamos, y la masa de hirviente corrupción bajó rodando por la colina hasta que llegó a la pareja costa rocosa del lago y después resumó odiosamente hacia nosotros.
Y gritamos cuando contamos la cantidad de víboras de cascabel y culebras y boas, pero cuando vimos a las otras serpientes no gritamos, porque se nos helaron los centros del habla, y éramos muy desdichados. Queridos amigos míos, vosotros no podéis imaginar, no podéis concebir nuestra desdicha. Había reptiles sepulcrales con cabezas verdes y chatas y ojos helados que no traté de identificar, y había legiones enteras de lagartos cornudos, con lenguas negras cubiertas de ampollas. Y danisas venenosas que saltaban nerviosas y hacían ruidos extraños y sobrenaturales con la garganta, y supimos que eran letales y debíamos evitarlas. Pero salimos a enfrentarlas y Virne luchó con auténtica nobleza. Pero la diferencia era abrumadora y lo vi caer, jadeante, sofocado, aniquilado. Subieron reptando por sus piernas y lo mordieron en la espalda y en los costados y en la cara, y vi cómo su cara ennegrecía ante mis ojos. Vi sus labios retirándose de los dientes y los ojos congelándose y la piel de la cara arrugarse y encogerse. Y luché para apartarlos de él y mi garrote nunca estuvo ocioso. Achaté incontables cabezas redondas y redondeé las chatas, y arranqué repugnantes bolitas escarlatas del estremecido tejido gelatinoso. Queridos amigos, al fin se fueron y lo dejaron allí. Y la serenidad azul de las colinas parecía inexplicable dadas las circunstancias, pero me sentía agradecido por la frescura y la quietud, y las sombras cada vez más profundas. Me senté con el alma en paz y esperé. Miré las pequeñas picaduras de los brazos y sonreí. Me sentía razonablemente feliz. Pero no morí, queridos amigos. Darme cuenta de que no iba a morir me asombró. Pasaron varias horas antes de poder estar seguro, y entonces hice algo espantoso. Me aferré la barba con firmeza entre las dos manos y me arranqué grandes puñados de pelo. El dolor me hizo recobrar la cordura. Caminé durante 2 días con el cadáver. Era lo que había que hacer, lo indicado. En Trujillo esperé a que prepararan el ataúd y supervisé personalmente su construcción. Quería que todo se hiciera del modo correcto, con gran estilo. Tengo poco de que arrepentirme, pero mi alma ha muerto. Había una desdicha infinita en la mirada del veterano. Su voz enronqueció y dejó de hablar. Notamos que se estremeció un poco cuando se alzó el cuello del abrigo y salió de la cabina hacia una noche de estrellas. Apretamos nuestros rostros contra el cristal de una ventana y lo vimos pararse ante la barandilla, con la lluvia y la luz de la luna brillándole sobre la barba y el rocío salobre golpeándole el rostro increíblemente castigado.